Bienvenidos al programa de la técnica presentado por Wolfgang Rudolf. Hallo. Bienvenidos al programa. Aquí estoy de nuevo. Quiero dar las gracias a todos aquellos que han escrito tantos comentarios sobre las explicaciones que doy. Parece que gusta mucho y hoy también me esforzaré por dar una buena explicación. Hoy deseo hablar sobre lo absoluto y lo relativo. Por supuesto, relacionado con una magnitud física. Hoy hablaremos sobre la humedad. Si ahora intentamos encontrar la diferencia entre la humedad absoluta y la relativa, empecemos con algo sencillo que todos conocemos. Un compañero se ha comprado un teléfono nuevo y le he preguntado ¿cuán grande es? Dice, no lo sé, es relativamente grande. Digo, ¿cuánto es relativo? Dice, más o menos así como esto. Eso no me dice nada, así que le dije, ¿no me puedes decir el valor absoluto? Dice, ¿lo tendría que medir? Ahora podemos decir absolutamente que este teléfono tiene 15,67 o algo así de centímetros de altura. Es relativamente grande, pero esa es la diferencia. Lo relativo siempre se refiere a algo, por ejemplo, a la persona que lo ha comprado que dice, para mí es relativamente grande, o alguien que tiene unas manos así dice, es relativamente pequeño, y un niño dice, esto es gigante. Con esto se entiende dónde radica la diferencia. Lo absoluto es la medida, está definida en alguna parte. En base a ello mido algo, alguna magnitud, y relativo, eso es más o menos algo. Esto es más o menos 1 metro. Dejémonos de tonterías. Mencioné que hablaríamos de la humedad. Hablemos de lo que tenemos a diario alrededor nuestro. La humedad relativa. Lo escucha en la radio, la tele, las noticias y previsión del tiempo. La humedad relativa es la relación entre la presión parcial de vapor de agua realmente existente, en este caso la presión parcial del vapor de agua, y la presión de saturación máxima posible a la temperatura del aire. Sí, esta presión de saturación quiere decir que con diferentes temperaturas, el aire puede absorber diferente cantidad de humedad. Cuando hace más frío y bajan las temperaturas, el aire absorbe menos humedad y tenemos un sótano frío. En el verano, cuando hace calor, el aire absorbe más humedad y entonces la cosa cambia completamente y sentimos que está seco y falta humedad. Esta es una magnitud con la que siempre convivimos. También existe aquello que mencioné antes, el valor absoluto. Mire el instrumento, tal vez tenga algo así en casa. Vemos que indica 66%. Eso es la humedad relativa. El dispositivo pequeño es relativamente preciso. El grande es un instrumento de medición que está calibrado, que indica 65,2,3 según la corriente del aire, pues la humedad del aire no está distribuida equitativamente en la sala, sino que depende del flujo, de dónde viene el aire, en qué esquina hay más humedad, etc. Como puede ver, tenemos una pequeña diferencia, pero esto es aquello que podemos medir a diario. La humedad absoluta del aire, eso es, la humedad absoluta es básicamente el volumen de aire, es decir, un volumen relacionado con la masa de vapor de agua. Quiere decir la concentración real de vapor de agua en el aire. Si tengo 1 metro cúbico, tengo que medir cuánto vapor de agua hay en ese metro cúbico y entonces tengo la humedad absoluta, no la relativa. Y eso es algunas veces problemático de medir. Tal vez piense, ¿qué cosas raras y complicadas cuenta? ¿Se puede medir? Sí, se puede. Por ejemplo, puedo, con algo así, esto es un sensor pequeño que se compone de 2 electrodos que introduzco en la tierra de mi cactus. Y aquí arriba puedo, con una electrónica de evaluación como Arduino, ESP o cualquier otro, leer los datos y puedo calcular la cantidad de humedad en la tierra.
¿Necesita agua o no? También se puede hacer de otra manera. Se lo mostraré. El agua es un conductor, por lo menos el agua que tenemos. Cuanto más profundo lo sumerja, menor será la resistencia de un electrodo al otro. Eso lo puedo medir con un medidor de ohmios. También tengo la posibilidad, o aquí de forma más simple, empecemos con esto. Esto es un sensor de lluvia. Encontramos unos electrodos entrelazados. Si ahora le pongo una gota de agua, entonces une los electrodos como una resistencia. Eso lo puedo medir, analizar y visualizarlo en pantalla. La humedad relativa la puedo medir con algo como esto. Integra por un lado para la compensación, ya que dependemos de la temperatura, un termómetro y una medición de humedad del aire. Eso lo conecto a mi electrónica, mi ordenador o cualquier otra cosa y mido. O, muy moderno y más pequeño, incluso con un módulo radio que lo puede distinguir por la antena, si lo retiro, encontramos el sensor, esta vez en azul, que mide los datos de la humedad del aire y la temperatura y los envía a través del módulo radio. Todo eso lo hace. La pregunta que surge es, ¿qué hago con algo así? He traído un trozo de madera. Ahora puedo coger este sensor y colocarlo encima, pero no le hace gracia. Y con algo como esto no puedo hacer nada. Si quiero medir la humedad de la leña, y esto es importante, pues si tiene demasiada humedad no lo debo usar ya que genera demasiadas partículas finas y gases de combustión, y tengo que ver qué pasa. Esto es un ejemplo de tantos donde la humedad del aire es importante. Otro ejemplo es la agricultura. Si tengo trigo, también tengo que conocer la humedad u otras cosas que quiero almacenar. Si tiene demasiada humedad, puede formarse moho. Bien, si ahora cojo este trigo, está algo más húmedo y ni siquiera hace ruido. ¿Cómo lo mido? No lo puedo hacer con algo tan primitivo como esto o algo parecido. Ni siquiera lo consigo medir con mi medidor. Si lo introduzco aquí me mostrará algún valor, pero seguro que no es la humedad que tiene este grano. ¿Cómo lo tengo que hacer? Existen diferentes métodos. Esto no lo necesito. Por ejemplo, tengo que usar un horno. Si por ejemplo esto lo calentara y mido antes, con mucha precisión los miligramos, la milésima parte de un gramo, cuánto pesa eso que deseo medir, esos granos de trigo, entonces lo calentamos durante un tiempo definido o estoy atento a cuando ya no haya ningún cambio, entonces se evapora el líquido que tiene. Una vez que se ha evaporado, es decir, esto está completamente seco, entonces sé que ya no tiene ninguna humedad y ahora tengo que medir cuánto pesaba antes y cuánto pesa ahora. Entonces sabré cuánto peso de agua se ha evaporado y podré determinar a partir del peso seco cuánta humedad tenía antes de haberlo procesado o haberlo secado. Existen diferentes cosas. En muchos ámbitos, también en construcciones, imagínese que tiene un sótano húmedo. Es necesario poder medirlo. Existen otros métodos. No puede siempre calentar y pesar antes y después. Existen otros métodos, aunque podría coger una pequeña muestra. Todos esos instrumentos de medición son muy importantes para la industria, el comercio y servicios de comprobación, siempre que sea necesario determinar la cantidad de humedad en un material. Generalmente es la humedad absoluta. Entonces se analiza si eso puede estar así o debe estar más seco, o si tengo que hacer algo. Muy importante, la humedad no la podemos medir con el dedo. Bueno, en un vaso de agua sí, pero no en un material. Necesitamos la técnica e instrumentos que midan de forma muy precisa y sean de fácil manejo. Eso es lo que he analizado. Bien, lo que tengo en mi mano es pequeño pero fino.
un medidor de Mo de PCE con la referencia PMI 1BT para Bluetooth. El equipo no dispone de ninguna pantalla, por lo que necesita su teléfono móvil. Tanto para Android como para iOS existen aplicaciones que puede descargar de Internet, o también lo puede instalar en una tablet Android como esta para que lo vea mejor. Ahí también funciona sin problemas. La instalación es muy sencilla, se registra y ya está. Sirve para medir la humedad de diferentes materiales, sobre diferentes materiales. Bien, se lo puedo mostrar. Antes he limpiado un poco la mesa y este paño sigue estando húmedo. Ahora debo conseguir que la cámara capte la pantalla y el paño para que lo pueda ver en directo y sin ningún truco. Ahora lo pongo aquí y me indica que esto está mojado y que puedo seguir limpiando. De la misma manera puedo intentar medir la humedad de la superficie de este trozo de leña. Puede ver que no da mucho. Esto está bastante seco. 0,4%, según dónde y cómo lo coloque, 1,3%. He traído algo de trigo. Aún no lo he sembrado este año. Está húmedo. Lo he regado un poco. Si lo introduzco, entonces aumenta inmediatamente. Y aquí tengo trigo seco. Si lo introduzco aquí, observamos que está mucho más seco. Como ve, es extremadamente sencillo. Se enciende y se conecta con la aplicación y ya puedo medir. Puedo almacenar tales mediciones. Tiene un rango de 0% de humedad, lo acabamos de ver, y sube hasta el 100%. Voy a intentar si lo consigo con mi paño. Pues sí, si lo coloco en el centro donde está más húmedo, alcanza el 100%. La exportación de datos de lo que he medido es posible en formato CSV, PDF o JPG. Se alimenta con pilas. Aquí está el compartimento para las dos pilas. Con ello puedo medir en cualquier lugar la humedad del aire, no la humedad del aire, sino determinar la humedad de la superficie de un material. También lo puedo colocar sobre mi mano y podrá ver 100%. Se ve que tiene miedo a la cámara. No realmente así. Ahora salimos de aquí y antes guardamos. Y aquí tenemos la interfaz de la aplicación. Si retiro la leña, podrá verlo mejor. La conexión la tenemos ya que está en verde. A la derecha tenemos la medición, lo que vimos antes. En los valores de medición puedo recuperar los datos guardados, los puedo dividir y tengo una ayuda. Y puedo seleccionar la exportación. Aquí puedo seleccionar los datos que he medido y que deseo exportar y también en qué formato. Muy bonito, muy pequeño y muy práctico. Lo puedo llevar conmigo y medir una superficie y determinar la humedad absoluta. Algo que encontramos con frecuencia en empresas agrícolas o empresas que procesan alimentos o en molinos es medir la humedad de granos. Por ejemplo, también en la compra-venta, tengo que saber la humedad que tiene para determinar si lo tengo que secar. Y el precio también depende de la humedad. Si tiene mucha agua, el comprador dirá que no quiere pagar por agua, lo desea tener seco. Ambas partes deben tener un valor fiable. Para ello, tengo aquí de PCE el GMM10. Se trata de un medidor de humedad de cereales para 15 diferentes tipos de cereales. Lo puedo ajustar aquí con las teclas Set, más y menos. Entonces va rápido. Simplemente introduzco, lo agito un poco, lo lleno hasta arriba y a continuación tengo que presionar. Voy a ver si funciona. Aquí puede ver cómo tiene arroz. Es lo que me ha sobrado del mediodía. Si ahora presiono el recipiente hacia abajo, ahora no se ve la pantalla. Un momento. Ahora presiono hacia abajo y ahora verá el valor que está en pantalla. Tiene 12,4% de humedad.
no puede ser más sencillo. Un instrumento de muy alta precisión con el que puede medir realmente el contenido de humedad absoluta que tienen mis cereales. Entonces, el comprador y vendedor, y tal vez también en el almacenamiento de granos, podrán determinar si es necesario secarlo algo más. Existe el peligro que si tiene demasiada humedad, se forme moho, algo que sería muy grave. El GMM10 de PCE es manejable. Parece una cámara fotográfica, pero hace mucho más. Se envía en un estuche para transporte. Me lo puedo poner alrededor del cuello e ir al silo para ver cómo están mis cereales. Aquí tengo una balanza de humedad de PCE modelo MA200. Está disponible en varias versiones y esta es la MA200. Esta hace algo muy bueno. Tenemos un rango de 0 a 200 gramos. Esta es su apariencia en el interior. Aquí abajo tengo un protector de viento y una bandeja. Está conectada con una balanza muy precisa que está ahí abajo. Arriba, en la cubierta, encontramos una bombilla halógena circular. No sirve para iluminar y evitar aquí trabajo negro, sino para calentar la muestra. Eso es importante. Le explicaré ahora la razón. Primero, quiero poner en estos platillos que se adjuntan algo de muestra. Tengo aquí trigo. Lo he humedecido un poco. Pienso que llegó a tener 60% aquí en el estudio y se habrá secado un poco. Este lo puedo colocar ahora aquí dentro, así. Ya he ajustado este aparato. Después le mostraré los ajustes. Ahora quiero ponerla en marcha. Una observación. Está inclinada para que la cámara la enfoque bien. Eso no es correcto. Debe estar en horizontal. Atrás incorpora un nivel de burbuja para nivelar la balanza. Ahora la iniciamos. Ahora vemos aquí cómo está iluminado. Eso es el tubo que integra. Y ahora calienta. Puede calentar hasta 200 grados. También integra un temporizador. Hablemos del principio de medición. Si coloco un material húmedo, entonces lo pesa automáticamente con una precisión de 1 miligramo, es decir, 0,001 gramo, una milésima parte de 1 gramo. Entonces se calienta a una temperatura definida. Aquí tenemos ajustado 120 grados. Entonces se mide, más precisamente se pesa. Aquí indica un porcentaje, pero lo puedo cambiar. Por ejemplo, a indicación de peso, podrá ver cómo el peso disminuye. ¿Por qué pesa menos? Este es justamente el principio. Cogemos un material húmedo, lo pesamos y a continuación se calienta un determinado tiempo. Puedo ajustar el tiempo, 1 minuto, 4 minutos, 8 minutos. Puedo ajustarlo manualmente y puedo, y esto tiene más sentido, ajustarlo automáticamente. La electrónica aquí dentro comprueba si hay alguna variación, es decir, si la muestra pierde peso. Si no pierde peso durante un determinado tiempo, ya no se evapora la humedad y está seco. Y si está seco, entonces se compara con el peso final, el peso seco, y el peso inicial, el peso húmedo de la muestra. Entonces, puedo calcular los gramos de agua evaporados y así de alto era, en base al peso de la materia seca, la humedad de la muestra. Ese valor se indica y lo puedo visualizar en pantalla. Lo dicho, tiene diferentes posibilidades de ajuste. Para mí tuvo mucho sentido dejar que la máquina trabaje y decirle, mira, cuando no haya ninguna variación significa que está seco y puedes parar. Todo eso se puede transferir a través de una interfaz de serie en la parte posterior a su controlador, su ordenador o su memoria. Entonces tiene la posibilidad de obtener series de medición. Normalmente es necesario repetir la medición.
Depende del número, es decir, si se repite 2 o 3 veces para un determinado material. Eso es todo. Y ahora vemos que aquí cuenta poco a poco hacia arriba. Algo ha pasado. Probablemente habrá salido humedad en la muestra, en los granos de trigo, como consecuencia del calor. Ahora vemos que estamos a 17,6265 gramos, desciende rápidamente. Significa que está evaporando mucha agua y no ha terminado. Aquí arriba vemos el tiempo de secado. 3 minutos y 16, 17, 18 segundos. Al lado encontramos la temperatura que he ajustado. Esa la puedo ajustar manualmente. Esos ajustes quedan guardados incluso después de apagarlo para que, si realizo las mismas mediciones con el mismo material, simplemente deba encender y no me deba preocupar por nada. Pulso el botón después de introducir la muestra. Bien, vamos a ver cuánto le queda. Bueno, una sopa también tarda en hervir. Como debe determinar con una altísima precisión la diferencia de peso entre la masa húmeda y la masa seca, es posible calibrar el aparato. Para ello se adjuntan pesos de calibración. Esta es su apariencia. Esto es un peso de 100 gramos y un segundo peso de 100 gramos con el que puede calibrar periódicamente la balanza. Normalmente no se añaden pesos de calibración de 100 gramos tan precisos en balanzas convencionales. Tiene sentido que se añadan. Esto permite que cualquier usuario, por supuesto para el ámbito profesional, pues ¿quién usa esto en casa para controlar el trigo? Pero en laboratorios que cuentan con estos aparatos y se usan como herramientas, ahí tiene sentido y esas personas están preparadas para trabajar y decir, lo voy a calibrar. Calibrarlo de base es muy sencillo. Simplemente pulse la tecla Reset durante unos segundos y entrará en el modo de calibración. El resto es automático. Ahora me quiere hacer enfadar. Me dice que estamos en el estudio y lo haré más lento que antes, cuando hice una prueba. Pero puede ver cómo el valor desciende. Pienso que el principio de medición queda claro. Tomo una muestra húmeda, sin importar la cantidad, hasta un rango máximo de 200 gramos. No debe ser demasiado alto, tampoco debería tener varias capas. Pudiera ser que la capa más baja o finalizó. La capa del centro no se seque igual como la exterior. Bien, vemos aquí que tenemos un peso de 15,751 gramos final. No ha habido cambios. Tenemos 79,38%. Eso cumple mis previsiones. Si ahora abrimos, podemos ver que el material está seco. No lo toco con la mano. Tal vez pueda verlo, y es que el grano seco es más claro. Y este de aquí es húmedo, tiene más agua y ni siquiera quiere salir, mientras que este desliza por estar seco. Con esto estamos en grado. Con solo un proceso de calentamiento y un pesaje preciso, de determinar la humedad que tiene una determinada muestra de material. Una idea fantástica y sobre todo la puesta en marcha. Muy sencillo y el menú también lo es. Alles selbsterklärend. Lo que tengo aquí en mis manos parece ser una herramienta de defensa, pero no lo es. Estos son electrodos que se pueden desatornillar y cambiar, también por algunos más largos. Con ello se determina solo la humedad dentro del material, pues se introduce en el material. Si tengo una madera más gruesa, debo utilizar los electrodos más largos que también se incluyen. Ahora les mostraré cómo funciona. Primero lo coloco aquí encima. El martillo ya está integrado. Y lo introduzco en el material a medir. Si lo introduzco solo 2 o 3 centímetros, entonces mido solo el borde,
la humedad absoluta del borde. Si quiero medir el núcleo, debo utilizar unos electrodos largos y penetrarlos de forma más profunda. Si deseo obtener un valor promedio, entonces penetro a 1/3 del grosor del material, lo que me permitirá tener un valor bastante aproximativo. La conexión se realiza a través de este cable a este transmisor. Este envía por Bluetooth los datos a una aplicación Android o iOS. Se denomina PCE WMT200. La conexión activa se muestra con este símbolo verde. Es muy sencillo. El aparato busca conexiones Bluetooth. Una vez encontrado, establece la conexión, abre la aplicación y le dice: busca los equipos conectados. Estos se encuentran y se muestran inmediatamente. Se selecciona y ya está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues medir, por eso lo tenemos. Entro en la medición y ahora el equipo debe saber qué se medirá. ¿Una sopa, acero? No, eso no se puede medir. Pero, ¿qué tipo de maderas o materiales de construcción? Para ello, entro aquí en material. Ahora puede ver que tenemos otros materiales de construcción, madera blanda y madera dura. Espero seleccionar correctamente pino. Bien, ahora he seleccionado pino y puedo iniciar mi medición. Me pregunta si quiero almacenar. Por supuesto. El proceso de medición está en marcha. Puede ver la barra de progreso. Ya está, finalizado. Tenemos con una temperatura de 23 grados centígrados una humedad absoluta de 35,6% en este material. Sencillo, ¿verdad? Bien. Esta medición la puedo guardar, transferir o editar. La puedo exportar y por tanto soy en realidad autosuficiente porque el equipo dispone de una propia batería. El contenido de envío incluye un cargador. Esto me permite realizar varias mediciones prolongadas en mi taller o carpintería sin tener que consumir mi batería. También se incluye un maletín con el que puedo ir al bosque y comprobar la leña que compré. Vamos a ver esto aún. Realizaré un segundo ensayo. Según la norma, debería penetrar longitudinalmente, pero el profesional lo hace como él considera que está bien. Cada uno lo sabe mejor. Lo sabe mejor que yo. Me he callado porque hace ruido. Ahora salimos de la medición. E iniciamos una nueva. Debemos determinar el material a medir. Si me acuerdo bien, el interior debería ser haya. Aquí tenemos el haya. Ahora iniciamos la medición. Y ahora volvemos a confirmar. Vemos cómo ahora mide y determina la humedad de la madera haya y dice que tiene 28,6% con 23 grados. Bien, un manejo muy sencillo y, en realidad, libre de errores, con resultados de medición muy fiables, que me permite conocer la humedad de mi material con el que trabajo, compro o vendo. 4 medidores de PCE con los que puede determinar la humedad absoluta en y sobre los materiales. Empecemos con este equipo pequeño y manejable PCE PMI 1BT, un medidor de moho con el que puede determinar la humedad superficial. Integra una interfaz Bluetooth con el que puede transferir los datos a un dispositivo Android o iOS, donde podrá procesarlos, guardarlos, transferirlos, etc. y también exportarlos en formato CSV, PDF y JPG. Se alimenta con 2 pilas que se incluyen en el envío, y como ha visto, el manejo es muy sencillo. El siguiente equipo es un medidor de humedad de materiales con la referencia PCE GMM10. Es un medidor de humedad de cereales, así también se le puede denominar, para 15 diferentes tipos de cereales que puede seleccionar a través de las teclas del equipo. Dispone de una gran pantalla y mide prácticamente al instante la humedad.
Dispone de una compensación de temperatura, por lo que la medición es muy precisa una vez que ha rellenado el recipiente. Después, el gran dispositivo que vemos aquí de PCE, el MA200, tiene un rango de medición de 200 gramos. La muestra se coloca sobre unos platillos que se incluyen. Entonces se calienta la muestra y se determina el peso al iniciar y finalizar el tiempo de secado, y con ello se calcula la humedad del material. Dispone de una interfaz de serie que permite transferir los datos. También dispone de una memoria interna para 15 programas de secado diferentes. El usuario lo puede calibrar, ya que se incluyen las pesas de calibración. Ahora el último equipo de PCE, modelo WMT200. También incluye un transmisor Bluetooth para transferir los datos a una aplicación de Android o un dispositivo iOS. Allí lo puede analizar, ver gráficos y editarlos. Está programado para 44 diferentes tipos de madera, es decir, para madera blanda y madera dura. Se puede utilizar con la red eléctrica, aunque integra una batería. Con ello es bastante móvil, lo puede llevar al bosque o al almacén de madera. Allí puede obtener los valores y analizarlos posteriormente. También tiene una compensación de temperatura. 4 aparatos con los que puede determinar la humedad de materiales en la industria y la economía. Descubra y encuentre nuestros instrumentos de medición en www.pce-medioinstruments.com.